Hola, hola, buen día, ¿todo bien? Buen día, doctor. Buen día, doctor. Bueno, hoy día vamos a ver el tema, ya he entrado a la plataforma, y a los G3 ahí creo que, porque era sobre 36 el examen, ¿no verdad? Y he visto que solamente dos o tres están por encima de la media, que sería 19. La mitad 18 más uno 19. Son dos o tres personas que alcanzaron esa media de 19 en el G3, que es el grupo de hoy día, ¿no? No, ahora es G1, ¿no? Ah, claro. G3, doctor. Ah, G3, claro. Ese es el G3. Y el G1 ha alcanzado como más como unos 8 o 10 han alcanzado la media de 19. ¿Ah? O sea que ha ido mejor el G1 que ustedes. ¿Ah? Bueno, pero todavía tiene el examen final y tiene la segunda instancia, pero hay que llegar a 40 por la segunda instancia, ¿no? Así que está media feo el asunto, ¿no? Hay que ligarse, hay que conectarse, hay que... Por eso yo le decía, esta materia no es tan fácil, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver Anthrax hoy día, que es el último tema que ya está acá en el final. Por eso es que lo vamos a dar ahora, ¿no? Vamos a buscarlo, Anthrax. Aquí está. Muy bien. Muy bien, aquí está entonces las diapositivas de Anthrax. Vamos a rápidamente. Ahí está. Muy bien, fíjense que esta enfermedad llamada Anthrax o carbunco ya prácticamente había pasado a la historia, o sea, porque es una zoonosis, o sea, son enfermedades que sufren los animales y la transmiten al hombre, ¿no? Entonces, desde que apareció la vacuna para que la gente que se dedica a criar animales, vacunos, porcinos, caprinos, ovinos, etcétera, vacunan a su hato de ganado, esta enfermedad prácticamente había un poco desaparecido en el mundo, pero se volvió a aparecer el 2003, 2005 más o menos, que hubo un ataque terrorista en los Estados Unidos, en el Parlamento de los Estados Unidos. Es decir, un grupo de terroristas consiguió unos gramos de esporas de anthrax y lo llegaron a colocar en el sistema de aire acondicionado central del Parlamento americano, ahí en Washington. Entonces muchos se infectaron de la forma respiratoria al respirar ese aire con esas esporas de este anthrax y mandaron otro en polvo, las esporas en polvo, impregnaron algunas cartas para algunos diplomáticos americanos, algunos embajadores, todo eso también fueron contagiados. Y hubieron algunas muertes ahí en el 2003, como les digo. Ahí ya renació prácticamente el temor por esta enfermedad a través de ese bioterrorismo. Entonces aquí están viendo ustedes la implementación, el traje que se usa, inclusive con oxígeno propio, o sea, con una fuente de alimentación de oxígeno, porque puede estar, las esporas pueden estar en el aire y ellos no pueden respirar el aire común y corriente. Y aquí hay una carta, como yo les decía, para
recordar un poco el asunto de esas cartas que mandaron algunas embajadas americanas y se infectaron también de esa forma. Muy bien, bioterrorismo. Es el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias químicas contra la población con el objeto de generar enfermedad, pánico, terror y muerte empleando las llamadas armas biológicas. Entonces, lo que acababa de decirle yo, esta enfermedad había desaparecido prácticamente y a partir de 2003, 2004, a través de un ataque bioterrorista, empleando estas armas biológicas que eran las esporas de anthrax, se produjo ese caso que les conté en los Estados Unidos. Sigamos. Aquí nuevamente, fíjense que es la guerra biológica. Guerra biológica. La guerra biológica es una forma de combate en la que se emplean armas de diferentes tipos que contienen microorganismos, virus, bacterias para infligir un daño masivo sobre fuerzas militares y o civiles. Entonces, fíjense entonces los trajes que tiene esa brigada contra la lucha de armas biológicas que tienen los Estados Unidos. Fíjense que tienen como una escafandra, parece un traje espacial aquí con una fuente de oxígeno particular para cada persona cuando tiene que enfrentar armas biológicas. Sigamos. Definición. El anthrax es una infección causada por Bacillus anthracis, un bacilo gram positivo esporulado que afecta a animales herbívoros y afecta al hombre como huésped accidental, cuya infección resulta del contacto cutáneo, inhalación o ingestión por esporas. Entonces, ahí nos ha hecho una definición general o genérica de esta enfermedad. Ahora vamos a ver parte por parte. Carbunco o anthrax. Fíjense que la palabra carbunco, como se conoce esta enfermedad, viene del carbón, porque hay una forma del anthrax que produce una úlcera negra como el carbón. De ahí viene el nombre de carbunco o anthrax. El carbunco, enfermedad de los animales herbívoros, ovinos, bovinos, equinos, porcinos y caprinos, es causado por el Bacillus anthracis, lo que yo les comentaba. Un bacilo gram positivo, aerobio y formador de esporas. Es un bacilo recto que mide de 3 a 5 micras de largo y de 1,2 micras de ancho y es inmóvil. Están encapsulados durante la proliferación en el animal infectado. Determinante de la patogenicidad. La patogenia del Bacillus anthracis depende de dos factores de virulencia importante, una cápsula polisacárida y una exotoxina. Entonces, vamos a comenzar ya con el agente etiológico. Entonces, es un bacillus llamado Bacillus anthracis, que es gram positivo y forma esporas. Entonces, eso es parte de la biología que tiene que saber del agente etiológico. Es una bacteria, específicamente un bacilo, gram positivo, que forma espora. ¿Dónde está presente? Hábitat y transmisión, el suelo, animales infectados e inhalación de espora. Eso ya vamos a verlo bien en el mecanismo de transmisión y contagio. Pero fíjense que está en el suelo y en los animales infectados. Vía de transmisión, formas clínicas, anthrax. Entonces, animales infectados expulsan bacterias por hemorragia. Estas forman esporas, las cuales son muy resistentes. Transmisión según la vía que puede producir distintos cuadros. Entonces, hay tres formas clínicas del anthrax. Aquí la vamos a ver. Hay una forma cutánea, o sea, de piel. Hay una forma inhalatoria o respiratoria. Y hay una forma gastrointestinal. Entonces, la forma cutánea o de piel se hace por contacto con animales infectados, restos de animales y tierra contaminada. Entonces, fíjense que por eso es que algunas personas que trabajan en los mataderos, que trabajan en los lugares donde procesan la carne vacuna, ovina, porcina, caprina, etcétera, se pueden contagiar de la forma de cutánea o que entra por piel, el del anthrax. Después hay la forma respiratoria que entra por la vía aérea y después hay la forma gastrointestinal que entra por la boca, carne contaminada o mal cocida. Entonces, esas son las tres formas de vías de contagio de esta enfermedad. Cuadro clínico. Habíamos visto el anthrax cutáneo, el anthrax inhalatorio y el anthrax gastrointestinal. Y ponen una forma más que la meningitis por anthrax. La meninge, ya saben ustedes, son membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal y que pueden estar atacadas por procesos infecciosos también. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las formas clínicas del anthrax, tienen que decirme tres. La cutánea, la inhalatoria y la gastrointestinal.
Se está hablando de esta otra forma meningia, ¿ya? Es más rara, pero puede existir también. Pero las más frecuentes son las tres primeras: cutánea, inhalatoria, gastrointestinal, y en forma menos frecuente la forma meningítica. Sigamos entonces. Aquí fíjense, vamos a ver la forma cutánea del antrax. Fíjense que la forma cutánea comienza como una manchita aquí, ¿ya? Es decir, una mácula, se llama, ¿ya? Una pápula, ¿ya? Entonces, esa pápula roja, media rojita, forma como una vesiculita, fíjense, como un absceso aquí. Fíjense que aquí se ve como un forunculito, ya como una boquita para abrirse. Después se forma aquí ya tiene una vesícula que se abre y forma la úlcera. Revienta la vesícula y se queda una úlcera, fíjense, como un cráter aquí, con secreción purulenta y de color negruzca. Fíjense, por eso de aquí viene el nombre de carbunco. La úlcera al final de su evolución, o sea, primero es de color rojita, después aparece una ampolla que revienta la ampolla y forma la úlcera y después queda de ese color negro. Entonces, manifestaciones cutáneas: formación de pápula con centro ulcerado y seco. La pápula está rodeada de vesícula. El color negro es característico del antrax. De ahí viene el nombre carbunco, de carbón, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, esa es la forma cutánea del antrax. Sigamos. Aquí tenemos la forma, es decir, el diagnóstico diferencial. Bueno, aquí vamos a ver nosotros que está la forma cutánea aquí a la izquierda. La forma respiratoria, nos está poniendo una radiografía aquí del pulmón. La forma digestiva que va por boca con los alimentos. Entonces aquí está las tres formas de antrax: antrax cutáneo, antrax inhalatorio y antrax gastrointestinal. Prevención. Ahora que se conoce la enfermedad, podemos estudiar la prevención del antrax. Control y prevención. Entonces, en la forma inhalatoria, fíjense que es medio difícil controlar, porque si está en el ambiente, está en el aire, como se lo pusieron ahí al aire acondicionado de esos senadores y diputados de los Estados Unidos, un aire central, llegó ahí por los caños de los conductos del aire y se esparció en la sala donde se reúnen los parlamentarios americanos. Entonces, al inhalar ese aire con esas esporas del Bacillus anthracis, se infectaron y algunos murieron, ¿no? ¿Verdad? Y otros pusieron en carta, pegaron ese polvito con millones de esporas de anthrax y la mandaron a las embajadas, y al abrir la carta se infectaban con la forma cutánea del anthrax, ¿ya? Y el alimento que viene por la boca, alimentos mal cocidos de todas esas especies animales, ovinos, porcinos, caninos, caprinos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que esas son el control y prevención. Bueno, para la forma inhalatoria, solamente uno de esos trajes de la brigada contra guerra biológica que tienen las potencias militares, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, etcétera, Japón. Entonces es bien difícil prevenir, ¿no?, el antrax inhalatorio. El antrax alimentario que va por boca y constituye la forma gastrointestinal, eso sí da para prevenirse a través de cocinar bien los alimentos. Es decir, alimentos bien cocidos pueden destruir a la forma del Bacillus anthracis. Y la forma de contacto, bueno, eso ahí ya el manipuleo de la carne contaminada, el manipuleo en los mataderos, en la fábrica de calzado, de cinturón, que utilizan piel y cuero de animales, es decir, en las curtiembres, ahí donde están curtiendo ese tipo de animales, se pueden contagiar del carbunco anthrax en la forma de cutánea, a través por el contacto con piel, derivados de la piel de los animales, ustedes saben, los pelos, el cuero, donde hacen botones, peines con las astas y uñas de los animales, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa industria también, los trabajadores de esa industria pueden quedar expuestos a la contaminación por contacto
del Bacillus anthracis o la forma esporulada que son las esporas, ¿no? Muy bien, sigamos. Prevención nuevamente. Para prevenir la enfermedad en el hombre hace falta controlar el carbunco en los animales. Por eso es que yo le decía, después que apareció la vacuna contra el anthrax o carbunco en los animales, esta enfermedad prácticamente casi desapareció. Pero a raíz de que las grandes potencias mundiales militares, Estados Unidos, Rusia, antes era la Unión Soviética, es decir, almacenaron en sus almacenes bélicos, almacenaron algunas sustancias biológicas para prepararse a la guerra biológica. Y para prepararse a la guerra química, algunos gases, como el gas mostarda, el gas sarín, etcétera, en todos sus arsenales bélicos que tenía. Entonces un comando de un terrorista consiguió algunos gramitos de polvo de esporas de anthrax en Rusia, en los países que formaban la Unión Soviética, y eso fue lo que vertieron en el sistema de aire acondicionado en los Estados Unidos y en la correspondencia a los diplomáticos, a los diplomatas estadounidenses en las embajadas, ¿no? ¿Verdad? Embajadores, etc. Muy bien, entonces ya con la vacuna contra todas estas especies de animales, de ganado, vacuno, porcino, ovino, caprino, es decir, se ha controlado el anthrax. Sigamos. Vacuna. La primera vacuna efectiva creada fue contra el anthrax, fue obtenida por Pasteur, fíjense, muchos años ya, ¿no? Actúa por inoculación de antígenos e incluye anticuerpos bactericidas y neutralizantes de la cápsula. Entonces, después, me recuerdo, después de ese atentado terrorista que hubo en el Capitolio americano, los Estados Unidos comenzaron a producir tiene una fuerza armada que llega creo que a un millón de soldados, entre la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército americano, y mandó producir rápidamente 1 millón de vacunas contra el anthrax para ponerlo en la mochila de cada uno de los soldados esos que podrían ir al frente a enfrentar una guerra biológica con Rusia, ¿no? O sea, con la Unión Soviética de antes, ¿no? Entonces, sí, esa vacuna es más de uso militar, pero se puede conseguir en la farmacia a un precio muy, muy caro, pero ahora lo que se hace es más vacunar a las especies animales donde se saca la carne como una forma de prevenir esta enfermedad. Sigamos. Anthrax tratamiento. Si bien existe una amplia experiencia usando penicilina G en la terapia últimamente en Estados Unidos, los test de aislamiento de Bacillus anthracis han demostrado la producción de B-lactamasa que pueden reducir la eficacia de la penicilina. Entonces, fíjense que se utilizó durante mucho tiempo la penicilina para combatir el anthrax, pero ahora han aparecido muchos casos de Bacillus anthracis resistentes a la penicilina. Entonces ya se están usando otros medicamentos que vamos a ver adelante, como la ciprofloxacina, etc. Vamos a ver aquí. Prevención. Existe una vacuna aprobada contra el anthrax para usarse en los seres humanos, que yo le decía. Está más en uso militar ahora, pero hay particular, no hay en los servicios públicos. O sea, si usted va a un centro de salud y le dice, señor licenciada, la enfermera, ¿me puede vacunar contra el anthrax? Y le va a mirar y le va a decir, ¿qué? ¿Usted ha llegado de Washington? Porque acá no conocemos esa vacuna, no hay en el servicio público. ¿Ah? Muy bien. Entonces, existe una vacuna aprobada contra el anthrax para usarse en los seres humanos. Se estima que la vacuna es eficaz en 93% de los casos para la protección contra anthrax. La vacuna contra anthrax es fabricada y distribuida por Bioport Corporation, Lansing y Michigan. La vacuna es una vacuna filtrada para eliminar las células, lo que significa que en la preparación no se usa bacteria viva ni muerta. El producto final no contiene más de 2,4 miligramos de hidróxido de aluminio. Ahí está el frasquito de la vacuna contra anthrax. Tratamiento nuevamente. Fíjense aquí, el tratamiento temprano con antibiótico es esencial, la demora reduce la oportunidad de supervivencia, matan la bacteria antes que puedan generar toxinas y los antibióticos no tienen efecto una vez que las toxinas han sido liberadas. O sea que es fatal, es potentísimo. Es decir, el tratamiento debería iniciarse antes de infectarse, porque cuando ya se infecta con la toxina del Bacillus anthracis, ya es tan rápida la evolución de la enfermedad que no da tiempo, dice, a actuar el antibiótico.
pero si se lo tomara en forma preventiva, había una chance de que el antibiótico pueda actuar sobre el Bacillus anthracis. El carbunco generalmente es sensible a la penicilina, fíjense, a pesar que ya hemos visto que han aparecido cepas resistentes. Doxiciclina, fluorquinolona, y aquí está el ciprofloxacina, que yo le decía, de 500 miligramos, que es utilizado en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Entonces, fíjense, aquí dice ciprofloxacina de 500 recomendado en pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Ya? Aquí está la ciprofloxacina que yo le decía. Muy bien. Con eso entonces terminamos la parte de anthrax. Adelante si quieren hacer alguna pregunta. Ahora ya son especialistas en bioterrorismo. ¿Ah? Adelante. Muy bien, hay poca gente, por lo menos en la platea se ve poca gente. Vamos a ver si hay una vista mejor aquí de los asistentes. Galería. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, si hay algo en el tintero, algo que quiera preguntar, es el último temita, entra en el examen final. Entonces, yo ya voy a pasar, ya tengo el informe de la plataforma, ya he entrado, como les digo, he visto ya todo el movimiento, lo que ustedes han estado navegando ahí.